Pues amén, vamos a comenzar para dar el tiempo. Amén. Estamos por aquí para continuar con la lección. Estamos en la página 101. Sí. Nuestro hermano Pedro dio una tremenda clase la clase pasada. Sí, señor. Nos ayuda a entender un poquito acerca de... Estamos hablando de un tema que de verdad a todos aquí nos toca debido a nuestra naturaleza caída, que es el pecado. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Yo les envié por el chat varios versículos bíblicos porque me parece muy importante traer la palabra, incorporarla a los versículos de acuerdo a lo que el libro está diciendo para que lo sigamos de acuerdo a la palabra. Amén. Yes. Vamos a orar para que el Señor pues, nos dirija. Y Padre, Señor, venimos delante de tu presencia en esta tarde, Señor, nos humillamos delante de ti, Señor, te exaltamos y bendecimos tu nombre, Padre, porque tú eres Dios santo, poderoso, Señor. Tú eres un Dios justo, tú eres un Dios bueno, Señor, tú eres un Dios maravilloso, Señor, gobernador de todas las cosas y dueño de todas las cosas, Señor. Todo te pertenece a ti, Señor, y todo en esta tierra va a estar marcado por ti, por tu soberanía, Señor, en tu tiempo, en tu propósito para nuestras vidas, Señor. Descansamos en ti, Señor. Te damos toda ansiedad, Señor, todo miedo, toda frustración, Señor, todo problema, Padre, todo lo que nos quiera agobiar, quitar nuestra paz, Señor. Padre, lo rendimos ante tus pies, Señor, y te lo entregamos, Señor, en esta noche. Que tu Espíritu Santo, Señor, ministre a cada uno de nosotros. Que entre tu palabra, Señor, al corazón, al Espíritu, Señor. Trae convencimiento, Padre, del Espíritu. Trae arrepentimiento, Señor. Trae reconciliación, Señor. Trae, Señor, la obra de tu Espíritu Santo. Aleluya. Para nuestras vidas, Señor, a través de esta clase, Señor. Que seamos fortalecidos, Padre. Que seamos entendidos, Señor, de que tú nos has llamado a vivir una vida de victoria, aleluya. No atada al pecado, Señor, no atada a este mundo, no atada a nada de lo que nos separe de ti, Señor, pero que en ti hay victoria, Señor, para vencer, sí, Señor. En ti hay poder para vencer, y tenemos la autoridad, Padre, de tu Espíritu Santo, para pelear contra todo lo que se levante en contra de nosotros, Señor. Ministranos, Señor, en esta noche, refrescanos, danos la fuerza, Señor, espiritual, para continuar esta noche, en el día de mañana y lo que queda de esta semana, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, bendice la labor de sus manos, bendice sus trabajos, Señor, las ideas, los deseos de su corazón, Señor, que tú has puesto en ellos, Padre. Trae bendición y trae, Señor, lluvia, Padre, que dé fruto, todo lo que toca en nuestras manos, dé fruto, Padre, que bendiga, Señor, nuestra morada, Señor, que bendiga nuestro trabajo, Padre Santo, para seguir invirtiendo para tu obra, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias, Señor, por este día, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor. Estamos en la página 101 y el hermano Pedro pues, nos dejó en la clase pasada, hablamos de lo que era el espiral del pecado y el pastor también habló un poquito acerca del espiral. Es una cosa que da vuelta y es bien difícil salirse una vez tú estás metido en un espárrago. Y eso funciona mucho con las personas que caen en un estado crítico emocional. Una vez que caen en ese problema emocional, todo circula alrededor de ese problema. Pueden pasar muchas cosas alrededor, pero nada importa. Lo que importa es el problema y la situación en que tú te encuentras y no te permite pensar fuera de la situación que tienes al frente. Y hablamos un poquito acerca de cómo el pecado, ¿verdad?, nos coloca a nosotros en una situación así. Y esta parte de la lección, que es la página 101, nos habla que muchas veces nosotros nos sentimos tentados a pecar o somos atraídos a pecar, pero el autor nos quiere dar un punto de vista de que el pecado no es la solución. Nosotros pensamos que es la solución o puede ser algo que nos alivie por un tiempito, ¿verdad?, el problema, pero no es la solución. Si alguien me puede leer, Nelson, ¿tienes el libro ahí contigo? En la página 101, el último párrafo antes de donde dice el pecado nunca es la solución. Y comienza así es como funciona. ¿Lo puedes leer ahí? ¿En la misma página 101? 101. Arriba de donde dice el pecado nunca es la solución. Oh, arriba. Así es como funciona, dice. Dice, así es como funciona. Ajá. El diablo te muestra un señuelo. Tú muerdes el anzuelo, pero no te da lo que te prometió. En vez de eso, terminas en una espiral de pecado hacia la vergüenza, la separación y la destrucción. Eso es bastante fuerte.
El espiral, no sé si tú has visto un spiral, empieza aquí, y si tú te agarras arriba, tú empiezas a bajar, hasta que cae el último de abajo. ¿Okay? Te agarras arriba y tú empiezas a decaer, eso vamos a ver un poquito en esta lección. So, el pecado no es la solución. ¿Okay? Y una de las cosas que yo les enseño a los alumnos del discipulado es que nosotros tenemos una naturaleza caída, pecaminosa, que no solamente peca, sino que le gusta pecar. ¿Okay? Hay una gran diferencia entre comer pizza y comerse una pizza con deseo de comerse una pizza. Son dos cosas muy diferentes. ¿Okay? Eso no es lo mismo. Y es bueno también entender, antes de entrar a la lección, que en Romanos, creo que es 5:10, que la Biblia declara, bíblicamente, que en esta tierra no hay justo, ni siquiera uno, dice la Biblia. ¿Okay? Todos hemos pecado. Sí, sí. Todos caemos cortos de la gloria de Dios. No hay ningún papichulo, ni más santo. No le diga a ese hermano que es santo. Ese hermano no es un santo. Ese hermano tiene una naturaleza pecaminosa igual que la suya. ¿Okay? Igualita que la suya. Quizás las tentaciones de él no sean las suyas, pero tiene otras tentaciones. ¿Okay? Eso se llama la concupiscencia. Eso se llama lo que mora en esa naturaleza pecaminosa que nos hace ser atraídos a todo lo que es de este mundo. Muchas de esas cosas son normales, son sencillas, como el querer comer, como el querer procrear, como el querer tener una casa, que eso es pecado. No, esos son deseos naturales. Pero Satanás hace, ¿verdad? Si nosotros damos lugar a esa naturaleza carnal, que eso se salga de lo natural y se convierte ya no que quiero progresar, es que quiero en la silla, es que quiero más que los demás, es que quiero ser mejor que los demás, y esa es otra cosa. No es que quiero procrear, es que quiero 2, 3 mujeres, que Salomón tenía 1000 y quiso la 1001, ¿verdad? Y tuvo la 1001, entonces ya quería la 1002. No llega a fin ese deseo, ese descontrol de las cosas normales, ¿okay? Pero Satanás la quiere influenciar de tal forma que se desvolque, ¿verdad? Y caigamos en un spiral. Y no tengamos satisfacción alguna en ninguno de esos puntos. La Biblia dice no hay fin. Que la vanidad del hombre o la lujuria del hombre, no recuerdo cómo dice el pastor, no tiene fin. Si tienes $3 millones, quieres 4. Tienes 4, tú quieres 5. Si tienes 2 carros, quieres un tercero. Si tienes la mujer más bella, le estás metiendo el ojo a la otra. No hay fin para la lujuria del hombre. Eso no tiene fin. Por eso no se puede pensar, y lo vamos a ver en la relación, que yo puedo satisfacer. Voy a pecar, voy a cumplir, voy a lograrlo, lo llegué. Y pecas y te das cuenta de que no he logrado nada. No satisfago por 20 minutos y después nada más. Sí. Por eso es importante que nosotros aprendamos esto y podemos estar escuchando esto más de una vez, pero es importante que lo sepamos, porque cuando viene la tentación, nosotros no pensamos, nosotros actuamos. Y el enemigo sabe cómo agitar esa concupiscencia. Pero entonces nosotros tenemos que recordarnos lo que aprendimos para que sepamos cuál es el fruto al final si yo digo que sí a ese pecado. O sea, tengo que usar la sabiduría que me da la palabra para yo decir, esta situación va a surgir de manera tal que me va a agitar a mí para yo caer en pecado y no voy a ir para allá, porque yo sé lo que va a pasar. Entonces, como tú sabes lo que va a pasar, ya tú le estás diciendo al diablo, te voy a vencer porque tengo ahora el intelecto de Cristo y lo voy a usar en contra tuya. Porque si nosotros no pensamos y nos enfrentamos al pecado como tal, sin meditar en consecuencias, sin tener, y por eso es importante esta información y la disciplina para enfrentarnos, para que cuando llegue el pecado y nos encontremos dentro de la tormenta del pecado, que nosotros no cedamos, porque la concupiscencia ennoblece, turba nuestra mente, no nos hace pensar, y el enemigo lo que es un experto para presentarte media verdad y convencerte que es una verdad. Entonces, si tú no sabes usar tu sentido espiritual, no sentido común, porque sentido común vamos a caer todos de pecho.
Porque vamos a justificar nuestra concupiscencia casi el 100% de las veces, porque nos gustaría experimentar el pecado. El pecado gusta. Estamos aprendiendo que el pecado gusta. Y eso es parte de la estrategia del enemigo, porque entonces vamos a aprender vamos a estar aprendiendo otras cosas después, pero es importante lo que estamos aprendiendo. Quería enfatizar eso. Lo que estamos aprendiendo aquí, que estamos oyendo y que suena como repetitivo, es importante porque cuando vayamos allá afuera, de momento, ¿qué es esto? Es importante que nosotros digamos, que podamos entenderle que cuando nosotros nos enfrentamos al pecado, que nosotros sepamos que de avanzada, que va a haber unas consecuencias. O sea, yo tengo que aprender a cuidarme y lo digo, eso es lo que estaba diciendo, estaba buscando el train of thought. Lo decimos porque gran parte de las veces los cristianos, cuando fallamos, es que creemos que Dios va a enviar un ángel que se va a interponer entre el pecado y nosotros, y no va a ser así. Somos nosotros. Correcto. Esto se pone bueno. Yo voy a hacer Sí. Cuando usted se refiere que la Biblia dice que no ha habido ni uno justo en esta vida, y después decís, o sea, eso que dice que no ha habido ni uno justo, se refiere a que nadie es santo, y el hombre no puede, ¿cómo se dice? Darte ese título de Ángel David es un santo, o San David, o San Lázaro, o San Marcos, como en la Iglesia Católica. Sin Jesús no hay justo ni uno. Con Jesús somos justificados en Cristo Jesús. Pero entonces caemos en una santidad inmediata cuando aceptamos al Señor y una santidad progresiva mientras estamos en el camino hacia el cielo. Pero entonces los apóstoles se pueden denominar como santos. No, solamente Jesús. Yo diría solamente Jesús. Pero ningún otro ser humano se puede dar ese título por hablar de religión. No, la Biblia nos llama santos. Sí. Eso no lo dijo ni Pablo, ni lo dijo Pedro, no lo dijo el Papa, ni lo dijo el hermano Pete, no. La Biblia dice somos santos. Yo soy santo. Sí, pero acuérdate que significa santidad. Soy separado en Cristo Jesús porque Él me separa para Él, para el uso de Él, para llevar la palabra de Él, para vivir para Él, para trabajar para Él. Separado. Soy separado para Cristo Jesús. Yo puedo decir, sí, yo soy santo, yo soy separado en Cristo Jesús porque me niego a mí mismo para agradar a Cristo Jesús. Y soy santo porque Él me santificó. Yo no me puedo santificar a mí mismo. Ni ningún otro ser humano puede santificar. Pero Jesús nos puede justificar, se puede pagar el precio y Él nos separa. Él nos separa. Está buena esa intervención, Carlos. Porque hay mucha información que está tergiversada a través del tiempo de los años, porque si bien es cierto, muchas religiones, oye bien lo que voy a decir, muchas religiones, soy responsable de lo que estoy diciendo, han tomado la palabra de la Biblia como apoyo para ellos manifestar doctrinas o lo que causa o lo que hay a través del tiempo. Y por ejemplo, cuando se habla de santo, si tú miras religiones como la Iglesia Católica o algunas otras religiones, pero esa es una de las principales, ellos hablan de santidad, se refieren a una persona que en vida tuvo una conducta intachable. Obras. Exacto. Obras que y entonces, para hacer una especie de tributo a esa persona y que no se olvide eso, digamos, más o menos lo que yo puedo entender de algunos teólogos, creamos una esfinge, una imagen. Sí. Esa imagen no va a ser un milagro. El milagro se obtiene cuando Dios, Jesús, está en medio de una acción. Ellos tienen un checklist como tal, que claro, va a hacer todo lo que está en el checklist, pero van a hacer Santo Peter o Santo Nelson. Sí, pero acuérdate que nosotros en Génesis, ¿qué hizo Dios? Hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dios libre albedrío, pero el hombre hizo algo contrario a lo que estaba dictando el Dios Padre en ese momento, porque ¿cómo llegaron al pecado? ¿Cómo llegaron al pecado? ¿Mediante qué? Recordemos eso. ¿Qué nos llevó a eso? Y eso nos pasa a nosotros.
Porque mira lo que dijo el pastor, que es bien importante. Nosotros, ante el pecado, no pensamos. Eso es una frase bien sabia. Porque si Dios nos hizo a nuestra imagen y semejanza, y lo analizamos, nosotros podríamos fácilmente ser los seguidores e imitadores de Dios y de Jesús como Dios también. Pero nosotros no lo hacemos. Nosotros sucumbimos al pecado por intereses, y justamente es por eso, porque no pensamos. Sí. Cuando hay una acción y consecuencia del pecado, ahí es cuando empieza nuestro raciocinio. Pero Dios no nos creó así. Sí. Nosotros fuimos desobedientes. Entonces es fácil ahorita a través de la historia decir, somos pecadores porque Adán y Eva, sí, está bien. Pero yo creo que si Adán y Eva no hubiesen hecho eso, quizás en algún momento uno de los que vienen atrás lo hubiesen hecho. Porque el enemigo es el único que se encarga de hacer cosas contrarias a la palabra de Dios, a lo que Dios quiere para nosotros, y es el único que hace que tú te voltees y le prestes atención con el pecado, y es ahí cuando tú le das la espalda a Dios. Sí, y hay varias clases de, o sea, pecamos. Uno, porque no pensamos, esa es una. Dos, es una reacción inmediata de la naturaleza pecaminosa de nosotros, que es instintuosa. Ahí es donde sale quien que le caen malas palabras a otro. Esta persona pensó y maculó y las escribió todo lo que le iba a decir. No, simplemente fue una expresión de la carne. Eso quiere decir que la carne está bastante viva. Esos son síntomas, ¿verdad? Está el pecado por seducción, que es un proceso que lo lleva al pecado, y está el pecado que es planeado. Por ejemplo, cuando la Biblia dice los mentirosos y los que hacen mentiras, son dos cosas diferentes. Sí. El mentiroso es porque tú hiciste eso, no, yo no lo hice, ni lo pensó. Pero el que hace mentiras lo planificó bien, hizo los documentos, falsificó, impersonó, firmó con anticipación, planeado, sabiendo de lo que está haciendo. Eso es hacer mentiras. Eso son cositas diferentes, pero eso es un buen punto. Y es el ejemplo de los sacerdotes cuando enjuiciaron al Señor, que lo planificaron desde vino para llevarlo a juicio. Sí. Ananías y Zafira, planeado, sacaron, ajustaron el dinero en la casa, hicieron, o sea, esto fue, no fue de momento que fallaron porque una debilidad, no, eso son diferentes cositas. Okay. Pero son tremendos puntos para lo que vamos a seguir. Una cosa que quiero que ustedes entiendan, que Satanás vino a robar, matar y destruir. Yes. La segunda que usted, por favor, llévese con esto, es que Satanás es mentiroso. Él no dice ninguna verdad. No escuchemos, vamos a hablar un poquito de la obra que él hace. Okay. Pero todo esto nos lleva a lo que vamos a tratar el día de hoy. La página 102 habla de cómo Satanás, okay, nos quiere llevar a un estado de seducción, ¿okay? O de tentación, ¿okay? Pero hay que preguntarse por qué existe la tentación, o por qué nosotros somos atraídos o somos tentados. Yo le di un poquito de la respuesta al abrir la clase. En nosotros opera, ¿okay? En esta carne, eso es parte de lo que causó el pecado, ¿okay? Causó que esta naturaleza pecaminosa se descarrilara, o sea, los de instinto de que yo quiero tener, ahora quiero tener lo de él y quiero gobernar el mundo. Yo no he visto todas las cartoons desde chiquito, desde que usted está creciendo. Siempre hay uno que quiere gobernar todo, el mundo. Todo es de gobernar el mundo. El drogadito, el que tenga más puntos, ahora el que tenga más dinero, ahora todo es de alcanzar y gobernar. Eso es algo que se ha deteriorado de la forma que Dios construyó al hombre. Dios construyó al hombre para que gobernara, para que subyugara, ¿verdad? Con mayordomo, pero eso se convirtió ahora en completamente opuesto a lo que Satanás, o lo que el Señor quiso. Él vino a robar, matar y destruir. Tenga siempre eso en mente. ¿Okay? ¿Por qué somos tentados? Bueno, la Biblia dice que cada quien es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido a las cosas que nosotros somos atraídos y seducidos. Ahora, Satanás no es ausente, tiene un gobierno bien organizado de demonios, de gente que le sirven a él, ¿verdad? Y si él sabe que a nosotros nos gusta o somos débiles a ciertas cosas, quizás por ahí es que vamos a experimentar la mayoría de esos ataques de Satanás. ¿Okay? So, tenemos que tener en consciente, como el pastor dijo, tenemos que tener en consciente cuáles son las áreas de mi vida que yo tengo que proteger intencionalmente.
¿Okay? Yo conozco personas que intencionalmente no van a una playa. Nunca van a ir a una playa y me dicen, pastor, yo no voy a ir a esa playa porque de ahí me sacó el Señor, y me explican un poquito de por qué ellos han hecho una decisión personal de no ir a la playa. Hay gente que nunca más vieron una película. Usted dirá, pero que son una exageración completa. Bueno, en verdad es una exageración completa, o esa persona entiende que si ellos se exponen a ese mundo, a esas características, ellos van a ser tentados a un exponente mucho mayor que quizás el hermano Carlos. El hermano Carlos puede ver ahí una película tranquila y no pasó nada. Pero a otro hermano puede sentirse, puede tener sentimientos que se despiertan en él por lo que están viendo. ¿Okay? ¿Cuántas personas, cuántas mujeres, después de terminar una novela, no le montan una pelea al hombre? Porque lo que acaban de ver, o si soñaron en sus sueños que el hombre hizo algo indebido, se levantan a encojonar, se levantan a pelearle, porque lo que acaban de ver, lo que han sido expuestos, le ha afectado su sentido y ellos reaccionan a eso, pastor. Sí, por eso es que cuando nosotros veamos a alguien que está pasando por prueba o por tribulación, nosotros no debemos juzgar, lo que debemos de hacer es orar para que la persona sea Dios obrando en la persona, y si Dios quiere usarte como instrumento de la paz de Él para ayudar a que esa persona pueda ser victoriosa, hágalo, porque las tentaciones y las pruebas de esa persona y cómo esa persona ha construido vallado y muro alrededor de él, él sabe por qué se está autoprotegiendo. Yo no puedo criticar a esa persona porque diga, ay, porque se cree más santurrón que nadie, o que sabe más de la Biblia que nadie. No, es que él sabe de los pasos de la muerte, que él quiere alejarse. Sí. Y entonces él mismo se construye. Entonces nosotros, pues por ejemplo, si yo soy esa persona, yo no puedo. Por eso que la palabra de Dios dice que cuando, y yo creo que es en el aspecto de la comida, si esta persona come o no come, esto lo está haciendo para Dios, dice la Biblia. Cuando nosotros, por ejemplo, usted ve que una persona quiere ir todos los domingos a la iglesia con una corbata, mire, no lo critiquemos. Si la persona quiere ir y quiere hacer esto o aquello o lo otro para honrar a Dios, Correcto. Tú no sabes la historia de esa persona. Tú no sabes por los peligros, lo malo que quizás era la batalla y el dolor que sufrió, y que ahora dice, no, yo no voy a caer otra vez. Y la persona hace y se construye y dice, no, yo no voy para allá, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer lo otro, porque yo me conozco. Esta carne es más mala que... Hay un refrán que dice, es más mala que el diablo. Y yo no voy, yo sé que si me voy a acercar allá, yo voy a caer, y como para el diablo está allá, pues yo voy para allá. Y eso yo creo que es una buena técnica. No, eso se llama cuidar nuestra santidad. Porque yo sé que algo eso me va a contaminar. Y eso va a crear un embrión de pecado en mí. Y si yo lo sigo y le sigo dando de comer, eso va a crecer. La Biblia dice que lleva a dar a luz el pecado, y el pecado la muerte. Por eso es que ese proceso de batalla, por eso es que tú tienes que ¿cómo se llama? No darle, you can't feed, no puedes darle de comer, porque eso va a crecer. Si tú le sigues alimentando eso, sabiendo que las cosas que estás viendo te están afectando, tú sigues alimentando eso, la Biblia dice que habiendo consumado da a luz el pecado, y el pecado da a luz la muerte. Eso es separación, en ese sentido. Pero vamos entonces, yo le envié por el chat los versículos que vamos a tratar de hoy. El primero que está ahí es 2 Corintios 11:3. Creo que por favor tengan esto en mente, porque es bien importante. En la Reina Valera dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿okay?, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La Nueva Versión Internacional dice, pero temo que de alguna manera, ¿okay?, temo, o sea, decía, tengo un temor que de alguna forma Satanás, ¿ok?, de alguna forma Satanás
pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo sea corrompida, se corrompa, o sea, haga un cambio, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Dijimos todo esto, y en todo esto, la única forma que nosotros podemos interactuar con este mundo son por nuestros sentidos. ¿Okay? Eso quiere decir lo que yo oigo. ¿Cuántas veces estamos en un sitio y oímos algo y eso algo nos enciende? Oh, man. Te quita la paz inmediatamente. Tú lo que quieres es, tu sentido está absorbiendo una información. Quizás viste algo y tus ojos están absorbiendo una información. Tenemos que saber que Satanás vino a matar, a robar y a destruir y a separarnos de la relación con Dios. Sí, ¿Okay? sí, señor. Pero, a lo contrario, ¿verdad? A lo contrario de lo que dice ahí, quiero que lo tengo más acá, lo tengo más adelante. Pero dice que Cristo vino para dar vida y para que tengamos vida en abundancia y a darnos el ministerio de la reconciliación. O sea, Jesús Cristo vino a hacer lo opuesto de lo que quiere hacer Satanás. Intencionalmente, ¿okay? Yo tengo que saber que con lo que está entrando por mis sentidos, lo que está entrando a mi mente, puede llevar en esa información un engaño de Satanás. Disfrazando una verdad, una mentira como verdad. Él tiene solamente un objetivo, que nos separemos de Dios. Y él no puede separar, él dice que nada me puede separar. Pero solamente una cosa me puede separar. Sí. Que si yo doy lugar a mi concupiscencia, que es que se descarrile, que se vaya fuera del uso normal, y yo caigo en un estado donde es fácil que Satanás me pueda tentar. ¿Ok? En el libro, en la página 112, si alguien me puede leer el penúltimo párrafo, Nelson, si lo tienen por ahí, dice, así que estamos de vuelta, página 102, el penúltimo párrafo, o el que lo tenga. Así que estamos de vuelta en donde empezamos, sintiendo que perdimos algo, viviendo algún tipo de problema. No nos sentimos bien, solo que ahora esa miseria se va agravada por la vergüenza. Nos sentimos peor que antes. Ok, en este proceso el ser humano tuvo la oportunidad de pecar y dijo, wow, yo, como un ejemplo que da aquí abajo, pasé un día mal, discutí con mi jefe, me botaron del trabajo, yo me voy a emborrachar. Voy a llamar a mis panas, vamos a ir a una barra y nos vamos a emborrachar. ¿Okay? Y la persona va y está respondiendo a lo que ha entrado por sus sentidos, está respondiendo a lo que ha visto, a lo que le ha pasado en la vida. Y quizás lo pensó, o quizás dijo, ya para qué, no vale la pena ni pelear, yo me voy, y se emborrachó el hombre. O puede ser también que haya copiado. La Biblia dice que no nos demos a la borrachera, porque no lleva nada bueno. Es más, y dice, en vez de eso, que se llenó del Espíritu Santo. Exacto. Sí. Eso es lo que dice la Biblia. Pero este hombre decidió aliviar sus penas con el alcohol. ¿Ok? El alcohol le alivió la pena por 1 o 2 horas. ¿Ok? Se rió hasta se llegó a carcajadas, se sintió bien. Pero ahora ahora te das cuenta que has ofendido al Señor. ¿Okay? Ahora estás en un estado de vergüenza. Ahora te sientes mal, que es lo que acaba de leer el hermano Carlos. Y todavía tienes el problema anterior. Todavía tienes el problema con el jefe que te botaron del trabajo y le has agregado al problema, ¿okay? La vergüenza de haberle fallado al Señor, el mal testimonio con los hermanos, la vergüenza contra los líderes. Entonces le estás sumando a lo malo, y te encuentras en un y no sabes, y vas para abajo. Sí, tú no sabes qué vas a hacer, no sabes qué vas a hacer. Lo que no sabes qué vas a hacer, estás en un lado, si le fallaste a tu esposa, te botaron del trabajo, te emborrachaste, cometiste adulterio, ¿y ahora qué? No estás enfermo, estás vomitando, estás dolor de cabeza. O manejaste a la casa, te paró la policía, ahora te arrestaron. Sí. Y tú le empiezas a sumar. Acuérdate, Satanás te quiere llevar a un punto donde tú te sientas que tú no puedes salir. Pero yo le voy a decir algo.
¿okay? Aunque una persona caiga en lo más profundo, no hay un lugar en esta tierra tan profundo de donde Dios no nos puede sacar. Amén. La Biblia dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esa es una mentira que tenemos que saber que Satanás nos va a decir cuando Dios quiera que no, pero si llegamos a fallar, hay una mentira que Satanás te va a decir. Ríndete, Nelson. ¿Para qué tú vas a seguir? Ya fallaste, de ahí te mal testimonio, renuncia al cargo. Tú no puedes seguir. Tú no eres merecedor, Nelson. Wow. Y hasta te ¿Y podría qué van a ofrecer- decir tus hermanos? Imagínate lo que van a hablar de ti en sus casas. Tú vas a ser el punto de atención por los próximos 3 meses. Ni vayas a la iglesia, ¿para qué? Sí, No vayas. Pero Ángel David, ¿sabe cuál es uno de los problemas? Y en estos días, en unas clases hace poquito que yo dije, sentir ese apoyo de la misma iglesia, porque eso que usted acaba de decir pasa mucho y eso arraiga desde la familia de uno, porque puede ser la mujer, puede ser un primo, puede ser el papá, la mamá, y usted a qué va a esa iglesia. Mire lo que acabo de hacer, o decir una mala palabra, un mal acto, y ahí mismo empieza, ¿y usted a qué va a esa iglesia? ¿Y usted a qué va a esa iglesia? Y de pronto un hermano empieza con un run. Es que Pablo está. Y entonces uno escucha el run y uno ya con la mirada le dan a entender a uno muchas cosas. Que yo dije el miércoles antepasado o algo así, sentir ese apoyo y lo que el pastor acabó de decir ahora, orar por ese hermano que está en decadencia o tiene la cabeza o está el enemigo trabajándole y diciéndole, usted ya no lo quiere, vea, usted qué va, usted tal cosa, y usted sabe que a uno la cabeza, o sea, yo le he dicho al pastor, son 2 polos, el positivo y el negativo, y empieza el negativo a trabajar en uno adentro, usted qué va, y cae uno ahí. Por ejemplo, hay un influencer, cosa yo no sé qué, él dijo, yo fui cristiano, pero nunca encontré la paz ni la felicidad en la iglesia cristiana. Entonces alguien por ahí me dijo, nunca fue cristiano entonces. Y él lleno de tatuajes y tiene toda la plata, el tipo ha conseguido la plata que usted quiera. Yo lo mostré a mi esposa en estos días. O sea, está viendo lo material y no lo espiritual. Lo que pasa, Carlos, es que cuando no estamos en Cristo, la acción que estás dibujando al principio, bueno, es súper válida porque no conoce a Cristo. Una persona que conoció a Cristo y Dios tocó su corazón, abrió las puertas de su corazón, yo creo que aunque hayan batallas y se aleje, esa persona en el fondo, esa semilla, la palabra de Dios, brother, lo dice, es como una espada de 2 filos que entra hasta los tétanos de los huesos. O sea, no es un globito que te toca y te mueve los venitos de aquí. No, eso es fuerte. Y yo me atrevería a decir que mucha gente que ha estado en Cristo y se aparta, es solamente esa palabra, se aparta, porque en algún momento del tiempo regresa y reconoce y regresa a pedir perdón y todo. Pero cuando nosotros en ese espacio de tiempo dejamos de mirar la cruz, es cuando realmente tenemos problemas. O sea, que cuando te digo eso es porque es la acción del hombre, nuestro corazón, nosotros como seres humanos, los que tenemos que, aunque no tengamos voluntad, aunque pasen muchas cosas y miremos muchas cosas, somos los que tenemos que dar un paso atrás y decir, wow, es mi batalla y tengo que intentar pelearla, pero no la voy a pelear solo porque tengo uno más grande que yo que me da soporte. No es el ser humano, no es lo que diga, no es lo que tú mires. Vemos muchas cosas en estos tiempos más que todo. Ves, te muestran, te dan. Y entonces a veces tú estás esperanzado en una necesidad y cuando ves eso dices, wow, pero Dios no. Porque cuando nos salimos de los atrios, cuando salimos del riel de la fe, es cuando vienen los problemas. Y no nos damos cuenta de eso. Entonces por eso es que tenemos que estar allí presto, pase lo que pase. Cada día tiene su propio afán. Aprendamos a descansar en Jesús, en Cristo, que es nuestra fortaleza, que se glorifica en nuestras prioridades. Eso no es mentira. Sí. Yo lo he vivido. Y hay que ver, hoy lo viví. que como le dije, Satanás es mentiroso. Nunca le creas. Cuando él te viene con todas estas cosas, no puede, no lo haga, vete de la iglesia, no siga. Pero uno le pone el oído a todo lo que él nos está diciendo. Exacto. Y se nos olvida qué es lo que dice Jesús. Yes. Él vino para deshacer. ¿Sabe qué significa? Él vino para deshacer las obras del diablo. Para tumbar todos esos decretos que él está haciendo. Sí, destruido todo. No vayas a la iglesia, Jesús dice, ven.
vengan a mí todos los que están cargados y cargados, véngame con sus pecados y yo los haré descansar. Él no te ama, nada te puede separar del amor de Cristo. Él no te vuelve a aceptar. El que viene y confiesa sus pecados, yo lo acepto. Y hoy mismo estarás en el paraíso. O sea, lo que Dios dice es 100% contrario a lo que dice Satanás. Él te dice la mentira, él te dice la verdad. Es nosotros prestar el oído a la verdad. Ok, pero Salmo 32, de 3 al 5, ahí en el WhatsApp que le mandé. Ok, esto era David. Ok, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Ok? Este hombre, nosotros hemos pasado todos por aquí. Sí, sí. Ha habido el pecado. Viene el acuso de Satanás. Lo primero que te dice, si eres líder, te deja todo. ¿Okay? O tú no sirves para nada. O por qué volviste a fallar. Y te empieza a acusar. ¿Okay? Pero el arrepentimiento del pecado es lo primero que nosotros podemos hacer. ¿Okay? Nunca podemos callar el pecado. Ahora, la confesión del pecado es al Señor, a Jehová. ¿Ok? Usted va de rodillas y usted confiesa, verbalice su pecado, diga lo que hizo. ¿Ok? Si el pecado involucró algo social, que involucró a otros hermanos, si hubo una ofensa, nos arrepentimos ante el Señor y vamos a donde el hermano y le pedimos perdón al hermano que hemos ofendido. No se basta solamente con Señor, perdóname, tú sabes, aquel también, y no, vaya allá y arregle su cuenta con el Señor, con el hermano. ¿Ok? Y hay otros aspectos que son más psicológicos, ¿ok? Que hay personas que van y declaran el pecado que han hecho porque sienten que de esa forma ellos se liberan de ese peso que llevan por dentro. ¿Ok? ¿Okay? Me parece que hay un versículo de la Biblia que dice que se confesamos nuestros pecados los unos a vosotros. Sí, sí. ¿Okay? ¿Okay? Pero usted se arrepiente con Dios, pero si el pecado involucró a otras personas, usted le fue infiel a su esposa, tú no puedes dejarse callado y pedirle perdón al Señor y seguir viviendo como que no ha pasado nada, sí, eso no funciona así. Si usted le robó a alguien, tú no puede, bueno, que el Señor se lo pague, no, páguele el dinero que usted robó. O sea, son cosas que usted tiene que entender. Sí. ¿Ok? Se lo insultó, un insulto y hubo falta contra su hermano, arregle su cuenta con el hermano. ¿Okay? Arregle su testimonio, arregle. Que todo eso trae liberación y comunión y vínculo de la paz. ¿Ok? Yo pienso que en las anteriores clases vimos, no de este libro, del otro libro, la anterior, hablábamos sobre la honestidad y la integridad y todo eso. Cuando uno aplica todos esos principios, y cuando esos principios vienen a estar de la mano de nuestro Señor, nosotros nos evitamos muchos problemas. Y amén de eso, yo pienso en algo que va más a posterior de lo que estamos hablando aquí, que es el juicio final. Por ejemplo, las cuentas que vamos a entregar, cada uno de nosotros por individual, en el momento que tengamos que hacerlo. Yo pienso en eso y yo creo que una manera de uno pensar, volver al, ¿sabes? No como el pastor, no a la lógica, sino viendo el cruz, uno sabe lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, yo sé que no es fácil, pero uno tiene que tener la tendencia a hacer lo bueno, a buscar de lo bueno y sobre todo cuando están en Cristo. Y porque tenemos que pensar también en eso. Porque quizás estamos en lo humano, estamos en esta vida. Pero por lo menos yo ahora pienso y no me gustaría perderme la eternidad por una estupidez como esa, por una viveza estúpida, por una acción, por un montón de cosas que uno hace como ser humano, que vienen dadas por la concupiscencia y a veces también en lo humano, porque miramos y metemos el ojo donde no vemos, donde no debemos, y wow, y en el momento es mejor tú decir, Padre Santo, perdóname, yo me voy, no importa, yo me aparto, pero o me alejo, y eso aplica para muchas cosas. A veces uno, no, yo no puedo estar aquí por esto, y tú estás tranquilo. Y estás tranquilo. Pero guardas a ti mismo. Claro, eso, guardarse uno es importantísimo.
y otra es juego. Y el descanso en el Señor es importantísimo. Y la otra cosa No es fácil, la otra cosa no es fácil, de- porque no es fácil es decir. no, eso no es fácil. La otra cosa de arreglar sus cuentas es que eso es la verdad. Cierto. ¿Okay? La mentira desesclaviza. El padre de la mentira es Satanás. Sí. El cristiano que miente, no es que el pecado más grande que el otro, pero la mentira es un poquito más, no puedo explicarlo de cierta forma. La Biblia dice que la verdad te hace libre. Eso quiere decir que la mentira te esclaviza, te pone en un calabozo que no te permite adorar, no te permite ser libre. Tú vives una vida de... Nada. Pero el momento que tú confiesas tu pecado, que dices, yo lo hice mal, esto fue lo que yo hice y le quiero pedir perdón. Ahora en inglés se dice, now the ball is in your court. Ahora le cae a los que no quieren perdonar. Sí, claro, pero yo- Ahora le cae a los que no quieren perdonar, porque no quieren olvidar lo que la persona hizo. Entonces ya declaró, se confesó y no es algo algo moral que de verdad afecte tanto que la persona quizás es mejor que se muriera en otro lado para que pueda ser restaurado, pero si no, debería continuar de acuerdo a lo que dice la palabra de y Dios. haciéndolo con humildad y del corazón. Sí, que- pero la verdad se hace libre. Nunca es mejor ser libre y estar recto delante de Dios que pretendiendo ser libre y estar esclavizado por dentro. Pero Ángel David, venga, Sí. por ejemplo, yo le cometo un error a usted gravísimo, X o Y problema, o bueno, yo voy y le pido a usted perdón, usted me perdona, pero yo veo que usted me está sacando el cuerpo a mí, usted ya no es el mismo conmigo. Eso es un perdón real. Si yo me siento así, yo tengo que ser honesto contigo y decirle, yo te perdono, pero estoy orando al Señor que me ayude a perdonarte y a sanar. Sí. Y eso va a tomar tiempo. Y tú tienes que aceptar que esa persona va a tomar tiempo. No podemos esperar que esa persona actúe como Dios. Olvida, te agarra el pecado, lo tira, nunca se acordó más de él. Nosotros no somos Dios. Nosotros somos humanos. Y yo quizás me duela por 3, 4 meses, pero estoy haciendo un esfuerzo y orando al Señor que me ayude y me enseñe a perdonarte. Sí, sí. Porque no todo el mundo puede perdonar así de una. Sí. Hay personas que necesitan tiempo para aprender a perdonar. Yo tuve que aprender a perdonar. Yo también. Pero le oraba al Señor, Señor, ayúdame, lloraba, Señor, yo no quiero sentirme con estas personas. Yo creo que tú me ayudes, Señor, a sacar eso, que cuando yo empiezo, o sea, yo no sienta nada. Y el Señor, pero o sea, eso no fue, eso fueron años, Carlos. Pero eso no quiere decir que yo no lo perdoné o no quería perdonar, es que el Señor estaba tratando conmigo. Yo tengo que entender eso y la persona que ofendió también tiene que entender eso, que esto toma tiempo. No podemos esperar, porque somos cristianos ya, esto tiene que ser turn on the switch. Y ya, no, eso es un proceso. Y tenemos que entenderlo, que eso va a tomar tiempo. Y eso no quiere decir que la persona no ha perdonado o que no quiere perdonar. Ahora, si hay personas que dicen, no, yo ese no lo perdono, ya esa es otra cosa. Sí. Pero ya no es tu pecado. O ya dice, Eso yo no lo es perdoné, perdón. pero de lejitos, él por allí, yo por aquí, y yo no lo Entonces, quiero volver si a esa ver. persona en verdad tiene el corazón del Espíritu Santo, entonces le va a ayudar y lo va a confundir. No, pero si tienes que perdonar, pero tienes que dar tiempo. No podemos ser pues así de agarrar la hacha y si no es así, no es. No. Hay conflictos como ese en la Biblia, donde Pablo en una ocasión tuvo que intervenir por un joven que se llamaba Juan Marco, para que otra persona que se llamaba Bernabé lo pudiera recibir, o algo así creo que era el nombre, que Pablo le tuvo que decir, mira, Juan Marcos ha sido un buen muchacho, me ha ayudado mucho, pero yo sé que tuvo un problema contigo. Yo quiero intervenir a favor de Juan Marcos. Recíbelo. Perdónalo. Yo sé que es un proceso, pero yo abogo a favor de él. O sea, estamos hablando de gente de Dios y está documentado en la Biblia. Y ese es uno de los muchos eventos de compasión y de reconciliación que nosotros vemos en la Biblia. Así, uno sana poco a poco. Uno tiene que aprender también a hacer sanar a otras personas poco a poco. Porque eso es sanidad genuina. Es como si tú esperas que crezca en todo este acre de terreno que tiene la iglesia una grama saludable con semillas que tú compras de Walmart. Eso no va a pasar. Las semillas de Walmart las venden en los sobrecitos y tú tiras esa semilla y con estas lluvias tremendas que están cayendo, en 2 días, tremenda grama que tú vas a ver bien verde, bien bonita, y cuando esté lloviendo 3 días más, todas se van a ahogar.
porque no hubo un crecimiento genuino bueno. Eso a veces nos pasa a nosotros. Eso pasa también con gente cuando cometen pecado, que reconocen y tratan de hacer las enmiendas. Hay un refrán en Puerto Rico que dice que un clavo no saca otro clavo. Nosotros no podemos utilizar una mente, no podemos usar pecado para resolver un pecado. Si hay una situación de pecado, yo no puedo pensar negativamente contra la persona o negativamente en una acción negativa como que me va a hacer sentir bien a mí, justificarme bien a mí. Muchas veces vamos a usar la Biblia. Vamos a tener la tentación de usar la Biblia para justificar nuestra mala acción. Nosotros somos los primeros que tenemos que somos víctimas de la misericordia de Dios porque necesitamos el perdón de Dios si pensamos así. Entonces tenemos que estas clases nos sacuden para que nosotros aprendamos a que el ser santo definitivamente es un proyecto, es intencional y toma el tiempo. Como dijo el profesor, el maestro, la santidad es una declaración de parte de Dios a través de lo que hizo Jesucristo por nosotros, que cuando nosotros nos identificamos con el sacrificio del Señor en nosotros, el Señor nos ve ahora a nosotros santos por la sangre de su Hijo sobre nosotros, por el acto de su Hijo sobre nosotros. Y en toda la palabra de Dios vamos a ver que se habla de los santos, aquellos que son de la iglesia de Cristo. Pero también se le dice a la iglesia de Cristo, estoy sorprendido que todos ustedes están actuando como bebés y todavía no han aprendido cómo vivir la vida cristiana. Y yo, en vez de darle comida a ustedes, todavía tengo que darle biberones a ustedes, porque todavía veo que hay contiendas y disensiones y peleas. Eso es pecado, mentira, violencia en la iglesia. La actitud correcta, para que ustedes sepan, si llega a suceder entre nosotros, yo te voy a decir, hermano Carlos, quiero decirle que yo acepto su perdón, yo lo perdono, pero esto me ha golpeado tanto que necesito que el Señor trabaje conmigo por un tiempo. Si me veo un poquito actuando diferente, no quiero que se sienta mal, es que necesito tiempo para sanar. Pero yo le quiero decir que en el nombre del Señor Jesucristo yo lo perdono y nos movemos hacia adelante. Y sí, puede pasar un tiempo que yo me mantenga lejos, pero yo debo decirle que yo no puedo simplemente no perdonarlo, dejar de hablarlo, dejar de tratarle. O sea, porque acuérdense que es lo que dice, y ya le vamos a dar la parte del hermano Pedro, que está en otro versículo, es Apocalipsis 12:10. ¿Okay? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Aleluya, yes. Si él pecó contra mí, Satanás ya lleva un plan, tú no sirves para nada, si pecaste, avergonzoso, por allá. Jesucristo viene a ser lo opuesto. Arrepiéntete. Entonces yo soy la iglesia de Cristo, yo no me puedo poner del lado del acusador. Eso. La Biblia dice que tú y tú. No. Porque fácilmente ese pudo haber sido yo. Sí. Con otro pecado. Pasa que ese fue público, el mío es secreto, pero nadie lo sabe. Sí. Pero el pecado. Pero el pecado igual. Sí, eso es. La Biblia dice que cuidado, no sea que nosotros mismos seamos tentados igual y que estamos en la misma silla que está el hermano Carlos. Hay que tener cuidado. Sí. Entonces hay que ponernos del lado de Dios y ser honesto. Me golpeó hermano Carlos. Quiero que sienta que estoy dolido. Pero en el nombre del Señor, por mí no te puedo perdonar, pero en el nombre del Señor yo te perdono y el Señor va a tratar conmigo para sacar esa raíz de mi corazón. Es mejor decir eso y que el Espíritu Santo se comience a bregar de otro lado. Sí. Que pues yo no me puedo poner, está Satanás acusando, a matar, robar y destruir. Entonces yo vengo a destruir al hermano, simplemente porque estoy herido. ¿Y sabe cómo se llama eso? Eso es egoísmo. Eso es ¿Y qué de mí? Entonces resolverle mi problema. Yo sé que yo quiero que el hermano se vaya de la iglesia, esa va a ser la solución de mi problema para yo sentirme bien. No puede ser. No, cuando hablamos de perdón, es como el ejemplo que trae. Hay una relación entre las personas. Ha habido confianza con otra persona. Entonces, cuando pasa algo así, eso se pierde.
Entonces, pues, como tú dices, muchas veces el Señor tiene que obrar en nosotros y ir transformándonos para que esa relación, esa confianza vuelva de nuevo a establecerse. Que no es fácil que alguien te hiera después que tú has puesto toda tu confianza en él y has estado con él y de momento hay algo así, ¿verdad? Que te hieren y que tú dices, wow, este era mi hermano que yo tenía a mi lado, mi mano derecha, y ahora mira lo que me ha hecho. Pues tiene que haber un proceso, tiene que haber un proceso, ¿verdad? En la vida de la persona. Y otra cosita es, de lo que tú estás hablando, volvemos a lo del pecado, ¿verdad? Satanás primero nos tienta y si nos pone las cosas bien bonitas, y nos presenta las cosas bien hermosas, hasta que, como dice aquí, que nos comemos la fruta, es dulce a paladar, pero cuando cae en el estómago es hiel. Pero entonces él cambia el papel, ya no es el que te dice haz esto, sino que, como tú dices, te empieza a acusar. Mira lo que hiciste, mira, ahora los hermanos te van a criticar, mira que ahora tú estás, mira cómo estás. Sí. Ese es el diablo, ¿verdad? Sí, y no, y lo dijiste en el punto. Primero, en la página 103, primero él nos seduce, como dijo mi hermano Pedro. Después nos acusa. Después que te sedujo, ¿sí? Ahora te acusa. ¿Okay? Y después que te acusa, entonces alguien que me lee en la página 103, el último párrafo abajo, dice con demasiada frecuencia. Dice con demasiada frecuencia dejamos que nos acusen. Sabemos que hemos hecho lo malo, así que nos limitamos a murmurar nuestro acuerdo juntos con el enemigo. El mismo enemigo que una vez nos sedujo con una promesa, ahora nos aplasta con una acusación y estamos de acuerdo con él. Así es, he vuelto a meter la pata y José, sé que soy patético. Entonces nos pensamos a creer las mentiras del enemigo, no sabiendo que tenemos a Jesucristo por aquí, diciendo, arrepiéntete que estoy listo para perdonarte. Arrepiéntete que te quiero restaurar. El que viene a mí yo no le echo fuera. Tienes un abogado que te defiende. O sea, ese es lo que él te está diciendo, pero nosotros le escuchamos a Satanás. Oye, tienes razón, yo no sirvo para nada. Esta es la tercera vez que yo hago esto. Y te empiezas a descalificar. Entonces, Jesús te dice, no, ve a la iglesia. Por eso la Biblia dice, restauremos al que cayó. Sí. Eso no es negociable, ¿verdad? Eso no es, en la Biblia no es negociable. Por eso Pedro le preguntó al Señor cuántas veces y el Señor le dijo 70 veces 7. 70 veces, no hay límite para el perdón de Dios. Pues hay pecados fuertes. Cierto. Si alguien mató a tu hijo, violó a tu hijo, tú le fuiste fea a tu esposa, tú no puedes decirle a tu esposa, la Biblia dice que me tienes que perdonar. No es así. Tiene que haber un proceso. Eso no es así. Tiene que haber un proceso de sabiduría y separación y saber que eso va a tomar tiempo. Ahora, sí tienes que perdonar. Sí. No que, pues, que me fui infiel, yo no lo perdono, ¿verdad? Hay problema. Sí. No, hay que perdonar. Y cuando perdonamos, también tenemos que hacerlo para con nosotros también de igual manera. Hay varios tipos de perdón. Sí. Hay perdón de que tú me hiciste algo y yo tengo que encontrar por medio de Jesucristo perdonarte. Porque en sí yo no puedo perdonarte. Claro. Pero por Jesús yo puedo perdonar. Ahora también yo tengo que perdonarme a mí mismo. Correcto. Y aceptar el perdón de Jesús. Que yo llevo 25 años en la iglesia y hice que no tengo la vergüenza de Señor, perdóname. Yo no quiero aceptar el perdón del Señor porque todo eso es egoísmo. Me creo como yo pude ser tan bueno para hacer eso. Y eso no le agrada al Señor. Porque la Biblia dice que no hay justo ni uno. Todos nos caemos cortos de la gloria a Dios todos los días. Y si llego a pecar, aunque yo tenga 40 años, por eso no me gusta cuando la gente dice, que la persona sabe tanto de la Biblia, tremendo hombre de Dios, mire hermano. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Es verdad. El bíblico es que todos los días necesitamos del Señor o caemos o fallamos. Todos los días somos tentados, pecados. Yo decía a mi esposa, todos los días los hombres son tentados por sexo. En los teléfonos, en el Facebook, en el Instagram, eso es una cosa en Walmart. Donde quiera que tú vayas, va a haber una imagen que te va a tratar de seducir. Sí. Y yo le dije, los hombres de la iglesia todos los días deciden por su mujer. Sí, claro. Se casaron 20 años atrás, pero hoy yo decido serle fiel, decido por ti y no por las otras cosas. Yo decido por mi esposa todos los días, como decidimos por el Señor todos los días. O podemos no decidir y entrar
el gusanito. Y nosotros jugando con el gusanito hasta que nos agarra. Que son decisiones. Sí, claro. ¿Okay? En 2 de Corintios 5:18, que lo tienen ahí en el WhatsApp, y dice, todo esto es un regalo de Dios. Amén. Quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. O sea, nos devolvió a Cristo. ¿Okay? Eso es profundo ahí. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Léame eso, vamos a leer eso todos juntos. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. ¿Lo tienen ahí? Vamos a leerlo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. ¿Sabe qué significa eso? Agarrar al que está fuera del camino del Señor. Por supuestamente, el que está fuera del camino del Señor lleva una vida de ¿qué? De insulto, de robo, de avaricia, de lujuria. Ha ofendido. ¿A cuántas personas no ha ofendido a esas personas? Nuestra tarea es de reconciliar a esas personas con el Señor. Sí, Señor. No clavarle el clavo encima. Ya tiene un clavo, ya vamos a meterle otro clavo tal vez para que quede ahí, si nunca se levante. Sí. No. Nosotros tenemos la tarea como iglesia. Si yo estoy bien, mi tarea es que usted se reconcilie con el Señor, arreglando las cuentas con su hermano, perdonando al que tiene que perdonar, al que le robó, devuélvale lo que le robó, acepta el perdón del Señor. Y si fue a mí que me robó, yo tengo que perdonarlo. Claro. Es reconciliar a la gente con el Dios. Sí. El ministerio de reconciliación es del Señor Jesucristo. El ministerio de clavarlo para que nunca se levante es de el acusador. Yes. El que vino a matar, robar, destruir, a seducirnos, a engañarnos, después a acusarnos. ¿Ok? Así. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, ¿ok? No tomando más en cuenta el pecado de la gente, ¿ok? Yo necesito que el hermano Peter se reconcilie con el Señor, y si eso tiene que ver que yo lo perdone de corazón y olvide la falta de que hizo contra mí, como Jesucristo olvidó el pecado de la gente, ese es el ministerio de la reconciliación. No ha pasado nada, ven a Cristo. Ahora, no sea poca vergüenza, si te robaste un carro, devuelve el carro. Ok, arregla las cuentas completas. Y nos dio a nosotros, esos somos nosotros. Sí. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. ¿Okay? Hablemos en el nombre de Cristo cuanto les rogamos, vuelvan a Dios. Reconcíliense. Eso quiere decir, arreglen sus problemas y vuelva a Dios, que está aquí presente para salvarlo, para sanarlo, para darle vida, para que no sufra, para que deje esos problemas de lo que sea. Jesucristo es el mensaje de salvación. Jesucristo es la salida. Y ese es el ministerio de nosotros de la iglesia. ¿Ok? Eso lo dijimos en ese sentido, para que no nos pongamos del lado de Satanás, nos pongamos del lado del Señor. Si hubo un problema, pongámonos del lado del Señor, porque ese es el ministerio de la iglesia. Hubo un problema, eso quiere decir que hubo una separación. Nosotros tenemos que reconciliar eso. Ese es el trabajo de la iglesia. Amén. En Cristo Jesús. Amén. Sí, amén. Cuando dices la iglesia, es toda la iglesia completa. La iglesia eres tú. La iglesia no es. La iglesia no es un término plural en la Biblia. Eso es uno. No es un término plural, es singular. Iglesia es un término son singular. iglesias, es una iglesia. Obviamente, un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Nosotros somos iglesia. Sí, por eso la pregunta. Que cuando sí. se no de iglesia, sí. Y eso quiere decir, eso se aplica a cualquier problema. Cuando hay cualquier circunstancia que se presente, hoy mismo, cuando salgamos de aquí, nosotros tenemos que ser embajadores del cielo. Ahí está el problema. Mi trabajo es reconciliar el problema, que se reconcilien con Cristo Jesús. Y yo tengo que poner de mi parte lo que sea para que eso suceda. Eso es así. Por eso yo quiero decirle que gran parte de nuestra falla efectivamente como creyentes es que nosotros no conocemos bien quiénes somos. ¿Cuál es nuestro trabajo? Y una de nuestros trabajos, una de nuestras tareas dadas por Dios, que no se nos dio a los ángeles,
La manda a nosotros es reconciliar al mundo con Dios. Y lo que nosotros hablamos debe ser vida, porque Dios va a hablar vida. Entonces Dios está usando el micrófono, somos nosotros. Y eso en mi casa. Si hay un problema con mi hijo, y un problema con mi hija, mi hijo, yo inmediatamente tengo que, mi trabajo es reconciliar esta situación con Cristo Jesús. Perdóname, hijo. Vamos a hablar cuál es la solución. O hijo, no te preocupes por eso. Vete conmigo, vamos a buscar. Mi mamá siempre decía, esto se me quedó a mí, hermano, grabado. Entonces, siempre me decía, hijo, busca la paz y sigue. Busca la paz y sigue. Eso, si estás buscando, no busques pleito allá, tranquilo. Te cogieron el parking, tranquilo. Busca la paz, quédate más atrás. Busca la paz y sigue. ¿Okay? Y antes de ver el último cuando dentro de la iglesia, como tal, tú ves o sientes que hay discrepancia entre hermanos, sean en todo el sentido, jóvenes o adultos, lo que sea, y tú miras esa situación, ¿cuál debe ser el procedimiento o cuál debe ser la acción a tomar de la persona que está observando eso? Y que no es porque no esté de acuerdo, sino que sencillamente se da cuenta de que el mandato de Dios no se está cumpliendo. Eso depende cuál es el punto que se está observando y cuán participante tú eres de la situación. Si simplemente lo estás observando de lejos, no es prudente que te metas al medio, ¿no? Si es alguien que hay que orar por sabiduría, si alguien tiene afinidad contigo, pero si alguien tiene afinidad contigo y te está, mira que pastor Peter, no entiendo por qué hacen esto los domingos, que yo no entiendo. Bueno, Dios te bendiga. El Señor ha puesto al pastor como sabiduría, como pastor de la iglesia, y le ha dado a él la visión para la iglesia. Nosotros tenemos que soportar esa visión, tenemos que impulsar esa visión. ¿Has hablado con el hermano Peter? ¿Le has expresado tu expresión? No, es que no. Te recomiendo que hables con él. ¿Y cuando lo ves entre hermanos de la iglesia? Todo depende de qué, si están cercanos a ti o no, si tú eres influencial en esa persona o no, si hay un ciclo de confianza. Pero todo lo que digamos tiene que ver con reconciliar, no añadir leña al fuego. De verdad, ¿cómo se atreve? No, no, cuidado. Reconciliación. Y cuando es apropiado, como líder de la iglesia, llevarlo al pastor. Pero muchas veces yo creo, el pastor habla de reconciliar y de como de atraer gente hacia los caminos de Dios, siendo cristianos. Pero nosotros nos volvemos cristianos egoístas o cristianos pasivos. O sea, somos nosotros y no más. Pues puede ser, nos da pena hablarles a otros. O pensamos que no tenemos como esa voz de convencimiento. No estoy hablando de que yo tengo, ¿sí me entiendes? Sí, bueno, no y sí. El no, cuando yo no puedo hablar a alguien, es porque en mí no está pasando nada. Porque cuando el Señor está haciendo cosas en tu vida, Carlos, y tú sientes un cambio, tú tienes un deseo de hablar. Pues si en mí no está pasando absolutamente nada, yo estoy dorme, yo no siento nada, no siento mi presencia, no siento nada, yo no voy a hablarle a nadie, no tengo nada que dar. Pero si en mí está activo lo que Dios está haciendo y de la forma que Dios me está ministrando y tú sientes la presencia de Dios, créeme que tú le vas a hablar, tú ni siquiera tú lo vas a sentir que tienes que prepararte para hablar. No. La veces que fluye de nosotros el hablar. Y ese ministerio de reconciliación se nos fue dado a nosotros, hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Para terminar, en la página 104 arriba, nos dice lo que tenemos que hacer, hermano Pedro. Lean ahí fuerte esa primera sentence arriba. 104 arriba, Ajá. Donde dice en cambio. Sí. En cambio, deberíamos gritar, ¡cállate! ¡Cállate! Todo lo que Satanás viene diciéndonos, no sirve, no, ni regrese. Hermano, el pastor Peter ni te va a mirar a los ojos. Es más, cuando llegue a la iglesia, le va a decir a los diáconos que te saquen de la iglesia. Usted le diga a Satanás, cállate. Shut up. ¿Okay? Él es mentiroso desde el principio. ¿Okay? Y eso está en Juan 8, 43 al 45. Por eso lo puse aquí. Y este versículo, guárdelo. ¿Okay? Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. ¿Está viendo eso? Me perdí. Asesino.
Juan 8, 43, 44 y 45. No, ya está. ¿Okay? Está en el WhatsApp. Oh, sí, todavía no pasa por eso, pero todavía me El que se une a Satanás, el que se pone del lado de Satanás, es un asesino. ¿Por qué le digo que un asesino? Pastor, ¿qué dice la Biblia del que habla mal de su hermano? Es un asesino. Ok. Vaya a hablar de nuevo mal del hermano Pedro. Vaya a hablar mal del hermano Juan, del hermano Nelson. Vaya a hablarle a otro mal del hermano Carlos. Usted es un... Y que quiero decir, ese versículo dice, si alguien le dice a su hermano fatuo, ¿qué es fatuo? Fatuo es algo que carece de valor. Tú pudieras decirle que quizás un sinónimo sería ignorante, bruto, Sí. inmaduro, Sí. carnal. Que tú le digas a un hermano tuyo, no es que le digas esas palabras, lo que quiere decir es claro. el concepto para otro hermano, un hermano contra otro hermano, y que tú tengas ese concepto para ese otro hermano. La Biblia dice, tú eres homicida, y los homicidas no entran. Claro. O sea, ese es el contexto completo. Estás matando, el que está matando. ¿Está viendo? Entonces dice, si tú no amas a tu hermano a quien tú ves, ¿cómo tú te atreves a decir? Y la viceversa es lo mismo. ¿Cómo tú puedes decir que amas a Dios que no lo has visto? Sí. Ahora, Bueno, si a una persona le dicen fatuo, el contexto es de agresividad y ataque total. Porque la palabra fatua se utiliza realmente hablando de un contexto donde no hay valor de algo. no es quitarle el valor, es quitarle la dignidad, el valor, menospreciarlo por completo. Sí, claro, por eso digo, si lo haces con una persona. Pero normalmente el contexto de la palabra se usa para describir características de algo que no es humano, ni siquiera de un animal. O sea, tú no puedes decir que un perro es fatuo, porque es tranquilo, no tiene cabida. Es un ser humano. Pero cuando tú dices que una acción, por lo menos, no podemos estar hablando cosas que son fatuas, o sea, que carecen de valor. O sea, no podemos estar diciendo cosas como los políticos, pues, que hablan mucho, pero no dicen nada. Algo así es Pues cuando estamos hablando del contexto, estamos hablando de un hermano hablando acerca de otro hermano. Sí. Hay que tener mucho peso Y diciéndole a su tener mucho hermano cuidado. así. Eso es lo que quiere decir es que aquí hay un problema de hermano. Sí. Y si los hermanos no se pueden llevar, hay un problema y tenemos que pensar en nosotros cuál es nuestro llamado, para qué fuimos diseñados, qué es lo que Cristo quiere hacer a través de nosotros. El Señor nos acabamos de aprender. El Señor quiere usarnos en el ministerio de las reconciliaciones. Entonces, si están en el ministerio de la reconciliación, pero yo no puedo ver en la cara a Peter, Hay problemas. pues entonces Dios tiene que empezar conmigo. Sí, claro. Entonces yo tengo que buscar, decir, Señor, por favor, me quiero encerrar dentro de ti. Transforma mi corazón porque no puedo ver a Peter. Claro. Entonces, pero tengo que ver a Peter. Yo lo sé porque tenemos que reconciliarnos los dos contigo. Tenemos que conectarnos contigo otra vez. Yo quiero que empieces conmigo. Sí. Arréglame, porque después yo quiero ir allá y hablar con Peter. Correcto. Claro. Y yo quiero decirle algo, hermanos, también. Esto es bien importante para todo el mundo. Cuando yo me reconcilio por una situación bien difícil que sucedió, el resultado de la reconciliación, humanamente hablando, no requiere que se restablezca el 100% de la calidad de mi conexión con esa persona como estaba antes. ¿Por qué? Porque somos seres humanos imperfectos. ¿Ok? Pero podemos vernos a los ojos todavía. Podemos orar uno al lado de otro cuando estamos rodeados en la iglesia. Podemos levantar las manos juntos en la iglesia y poder cantarle al Señor. Quizás la relación no es 100% idéntica, quizás es un poco distinta, pero nos podemos abrazar. Podemos decirnos, Dios te bendiga, ¿cómo está la familia? Amén. Hermanos, tenemos que aprender a reconciliarnos y perdonar y dejar nuestro ego. Pero pastor, en medio de ese contorno que usted acaba de describir, lo último, yo creo, pues para mí, yo creo que el corazón mío se desbordaría de alegría y o sea, si usted y yo tuvimos un encontrón, un desacuerdo, pero usted acaba de decir, no, de pronto el 100% no, pero en ese ámbito de amor, en ese ámbito espiritual que estamos, yo creo que lo que dice Ángel David, a mucha gente le puede llevar mucho tiempo, años,
pero yo creo que yo me desbordaría, yo lloraría y mi corazón ya perdonaría ese acto. Muy bien. Yo lo veo así en ese ámbito, ¿sí me entiendes? Porque si estamos alabando y estamos dando gloria y tengo al que yo, con el que yo tuve el control, yo como, o sea, en mis adentros yo digo, pero yo cómo puedo estar aquí alabando y parte de mi corazón está... Eso es porque tú tienes un corazón sensible que rápidamente acude. ¿Entiendes? Pero hay personas que no. Vamos a ponernos de pie, porque esto es importante, hermano. Esto no puede pasar a nosotros. Los desacuerdos pasan, créeme que yo lo he visto en la iglesia, en mucho, yo lo he visto y no son fáciles este tipo de problemas dentro de tratar con problemas dentro de la iglesia. Pero el poder decirle a alguien, yo te amo, yo te perdono, yo quiero que tú te restaures, y esa persona decide salir de la iglesia, usted se va a sentir bien. Usted no va a estar llorando. Además, yo creo que usted va a sentir que usted representó a Cristo en esa situación. Y quiero que entendamos algo, que lo que vamos a declarar hoy es palabra. Por eso quise citarle la palabra. Qué bueno. Pero si el corazón se endurece después de todo lo que vamos a decir, y seguimos con lo mismo, de que yo no quiero y no, ahí es donde entra Juan 8:43. Jesús le dijo, ¿por qué no entienden mi modo de hablar? Jesús es la palabra, era la palabra hablando. ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? O sea, ¿por qué no pueden aceptar que tienen que perdonar? ¿Por qué no pueden aceptar que mi ministerio es el ministerio de reconciliación? Este es Jesucristo. Y le dice, ustedes son de su padre el diablo. Ahora, Jesucristo no tenía pelo en la lengua. Que si yo no me pongo del lado de la reconciliación, del perdón, porque de la misma forma que yo he sido perdonado, yo debo perdonar. Amén, Señor. ¿Ok? Yes. La única forma que yo me pueda poner de ese lado es que de mí no hubiera pecado ni uno. Y la Biblia dice que el que dice que no ha pecado es mentiroso. Sí. Y el mentiroso es el hijo de su padre, el diablo. Amén. Porque cuyos deseos quieren cumplir, o sea, quieren hacer lo que a ustedes les da la gana. En vez de decir mis palabras, quieren hacer lo que a ustedes les da la gana de hacer. Desde el principio ha sido asesino, mira cómo lo llama. Lo llama de la misma forma de que ofende a su hermano. ¿Okay? Y no se mantiene en la verdad, en él no hay verdad. Lo que hay es un montón de mentiras. ¿Okay? Y la Biblia dice, el que quiera sacar la paja de su hermano, mire bien la viga que tiene en su ojo. ¿Okay? Tenga mucho cuidado. ¿Okay? Sí. Y dice, porque no hay verdad en él. En Satanás no hay verdad. So, cuando tú oigas esa voz y no es de Dios, no la escuche. Usted le dice, como dijo el hermano Pedro, cállate. Exacto. ¿Okay? Cállate, porque la Biblia dice, Satanás, te reprendo, porque la Biblia dice que yo tengo que perdonarme, hermano. Y aunque yo me sienta y estoy quebrantado y estoy dolido, en este dolor yo voy a hacer lo que dice la Biblia. Me pongo del lado del Señor. Y yo voy a orar por mi hermano, que el Señor lo alcance en misericordia. Amén. Y hacerlo de corazón, porque él, ¿sabe una cosa del perdón? Es que no se puede fingir. Yo lo puedo fingir aquí, pero voy a casa y sigo llorando y sigo con la amargura. Sí. No. Y recordemos que nos están viendo. Sí. Eso lo sabe todo. ¿Okay? Y dice más, ¿ok? Y dice, no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza. Hay un problema más grande ahí. El que cae en la mentira, entonces expresa quién de verdad él es. ¿Ok? Porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Sin embargo, a mí, quien le dice la verdad, hablando del Señor, no me quieren oír. Ese señor estaba un poquito enfogonado, hasta disgustado, porque él les hablaba la palabra y la palabra no entraba en sus corazones. Porque ellos estaban llenos, no querían oír, o sea, que resistían la palabra. ¿Okay? So, no resistamos la palabra, porque esa misma palabra que estamos resistiendo es la que nos está diciendo yo te amo, la medicina, yo te restauro, yo te llamé por tu nombre, yo te quiero levantar. Tienes un grupo de hermanos que te quieren levantar. ¿Okay? Socorramos al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro, como dice la palabra del Señor. Eso también es la verdad de Jesús que nos dice. Aceptemos la palabra del Señor.
Y con esto pues terminamos esta parte. Nos queda una clase más para el día miércoles y con eso terminamos el capítulo 5. Así que la gracia del Señor. Y Salmo 130, ¿ok? Siempre tengamos en mente porque la Biblia dice que estamos prestos a caer, a fallar. Todos nosotros, ¿ok? Dice, pero en ti hay perdón. ¿Okay? Y eso se lo puse en el último versículo ahí. Lo voy a leer para terminar. Amén. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Amén. Que cuando nosotros oremos, el Señor esté atento a nuestra súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Yo no me puedo decir. Si el Señor mira a los pecados, yo no estuviera aquí. ¿Ok? Si mirares a los pecados, ¿quién, Señor, podrá mantenerse? También nosotros no andemos por ahí mirando todos los pecados, todos los defectos, todos los errores. ¿Okay? Porque si el Señor no lo hace, tampoco lo vamos a hacer nosotros. ¿Okay? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En el Señor hay perdón, hay restauración. Hay restauración completa. Sí, no es Señor. parcial, es completa. Amén. So, agarrémonos de la gracia del Señor, que como nos extiende su amor y su misericordia hoy, ayer, mañana. Vamos a orar. Padre, que nosotros podamos también extender, Señor, nuestro amor y restauración y reconciliación a los que nos hemos ofendido. Porque fácil, Señor, es amar a los panas, Señor. Fácil es amar a que estén de acuerdo conmigo. Fácil es amar a que nunca me han hecho mal, Señor. Padre, pero mira, todas esas personas que nos han ofendido, Padre, que nos han golpeado, que nos han liberado, Señor, que nos han hecho mal, Señor. Hoy queremos decirte que nosotros, Padre, voluntariamente, habiendo escuchado tu palabra, queremos perdonar, Señor, a todas esas personas, Señor, y desearles bien, Padre, y pedir que se reconcilien contigo, que tú los salves, que tú los reconcilies, que te lleguen a conocer como el Señor y Salvador de sus vidas, Señor. Padre, y que no haya nada que me impida conectarme contigo, Señor, que todo lo que el enemigo ha tratado de hacer por años de quitar la comunión, Padre, que yo pierda la autoridad espiritual, en el nombre de Jesús se deshace, Señor, en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, trabaja en cada corazón, en cada hermano, Padre, que podamos aprender, Señor, que de la forma de que tú nos has perdonado, Señor, tú también podamos perdonar y restaurar, Señor, y continuar trabajando en el ministerio de la reconciliación que tú nos has dado, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy las gracias, Señor. Ayúdanos hoy, ayúdanos el día de mañana, Señor. Si mañana alguien ha de ofendernos, Señor, de criticarnos, de golpearnos, se lo pongamos en acción, Padre, el día de mañana y vivamos una vida, Señor, de victoria, Señor, de verdad, Señor, donde tú gobiernes, Padre, nuestras vidas, Señor. Padre, oramos también por el papá de nuestro hermano Carlos que está por acá, Señor, que tú continúas su obra en él, Señor, tu obra completa, Padre. Tú conoces, Señor, lo que ha de ser de esa situación, Señor, si es de sanación, Señor, o si tú lo vas a llevar, Señor, que tú obres de la forma completa, de acuerdo a tu voluntad en la vida del papá del hermano Carlos, que tú des salud, que tú des paz, Señor, que tú traigas a esos familiares a conocerte como su único y verdadero Salvador, si ese es tu propósito, Señor, y si él se ha de levantar de esa cama, Padre, que lo haga en el nombre de Jesús, Señor, que recobre fuerza y vigor en esta noche, Padre, y si no, Señor, que él se vaya en victoria, Padre, que se vaya glorificando tu nombre, Padre, viviendo una vida que conoció al Señor Jesús, de testimonio para su familia y para el hermano Carlos, Señor. Fortalécelo a él y a su familia, Señor, en esta noche, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Enviamos tu palabra que sea hecha, Padre, de la forma de la cual ha sido enviada, Señor, en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Señor. Amén. Yo quería, ¿verdad? Ya quiero orar, a ver si oran por mi hermano, y mi hermano se llama Benjamín, y él quedó viudo el domingo, murió dañada, y el viernes pues va a hacer el velorio y eso, para que lo presente en oración a la familia, a ver si el Señor pues le dé fuerza. Soy que son 53 años de casado y estuvo en el hospital, y de momento pues le dijeron que había fallecido. Wow. Oramos de una vez, hermano Pedro. Padre, oramos, Señor, por Benjamín, Señor, mira la pérdida, Señor, que ha sufrido, Señor.
más que nadie. Tú conoces el dolor de una pérdida, Padre, porque Lázaro, Padre, también fue pérdida para ti. Tú lloraste también, tú padeciste, Señor. Que tú le des la fuerza, Señor, de restauración a su familia, que hoy él pueda sentir vigor espiritual, Señor, para poder descansar, para poder dormir, Señor, que pueda descansar en ti, Señor, que esa persona, Padre, está contigo, Señor, y que él pueda ser renovado y fortalecido, Padre, en el quebranto y en el dolor, Señor, porque tu palabra dice que tú, Señor, tienes compasión de nuestras debilidades, Señor, porque nos conoce, Padre, sabes que somos polvo, Señor, fortalécelo en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido, las gracias, Señor. Amén. 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 Que Dios me lo bendiga. Se disculpe que no entendimos un poquito más de lo que... No, tranquilo. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Gracias por... Bendiciones. También. Dios les bendiga mucho.